Bueno, nosotros la clase pasada habíamos empezado a desarrollar la teoría de la lucha de clases y habíamos quedado en la categorización de las clases sociales, según alguna lectura que se ha hecho de Marx, o binaria o trinitaria, que eso ya lo dimos, ¿sí? Y nosotros solo vamos a profundizar un poco más con algunos conceptos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cuando nosotros hablamos de la clase social en abstracto? ¿Qué quiere decir eso, no? Es cuando uno analiza, digamos, el concepto de clase y observa y estudia las relaciones sociales homogéneas y estables. Es como cuando ustedes leen determinados estudios, ¿no? Y describen cómo está la situación, qué sé yo, ¿no? De la clase trabajadora, ¿no? En sus diferentes ramas, cómo está compuesta, sus características, cuál es el ingreso, bueno, todo eso es un análisis de la clase social en abstracto, porque lo único que vemos son números, son como una mirada descriptiva, en alguna interpretativa, pero siempre desde una concepción teórica, meramente teórica. Y Marx, digamos, lo que va a intentar hacer, como ya se lo dije antes, es ver a la clase no en abstracto, sino en concreto. Y ver la clase en concreto es verla en movimiento. Entonces, cuando Marx analiza la clase social, nosotros nos vamos a quedar con la mirada, que es la mirada más desde el marxismo, ¿no? Esa mirada en la cual la clase en general se mueve en tres momentos. La clase en sí, la clase para sí. Y ustedes lo que tienen que tener claro es diferenciar esos tres momentos. Definir esos tres momentos, claramente, saberlos diferenciar, saberlos cuáles son, identificarlos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tratar de aprender, digamos, desde el concepto de clase social de Marx, ¿no? Bien, después hay el apunte que yo les compartí, habla de atributos para analizar la clase social, y esa es una visión también marxista, ¿no? Porque cuando analizamos la clase social, no alcanza con describir, por ejemplo, cuánto gana un trabajador, ¿sí? O sea, ese es un análisis en general más del funcionalismo, más de la sociología más tradicional. La sociología marxista, para analizar la clase social, la tiene que mirar en su totalidad. Por lo tanto, la mira en movimiento, y para mirarla en movimiento hay que analizar varios atributos. Y nosotros vamos a tratar de caracterizarlos, son 9 atributos, ¿sí? Son 9 características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la clase social. Si ustedes como trabajadores sociales tienen que tratar de incorporar, que es interesante ver cuando uno analiza a determinados sectores sociales y a la clase en su totalidad, siempre tratar de mirarla con una visión totalizadora, no quedarnos con una partecita, ¿sí? Entonces, para hacer eso, bueno, uno, por ejemplo, estas 9 atributos ayuda un poco a esa tarea. La primera es la lucha. ¿Qué decimos cuando el atributo de la lucha? En general, cuando uno, por ejemplo, analiza, hay algunos estudios que analizan los niveles de conflictividad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cuántas huelgas hubo en un año en la Argentina? Entonces, y ahí analizás todos los paros que hicieron todos los sindicatos. Bueno, eso es el nivel de lucha, de conflictividad. Entonces, ahí se analiza qué nivel de conflictividad pudo haber en determinado momento histórico. ¿Sí? Y la lucha de concha hablamos de definir los conflictos. En general, los trabajadores definen los momentos de disputa y de lucha es cuando definen un paro, porque es la forma más fácil de identificar. ¿Sí? Más allá de que la lucha se expresa de diferentes maneras, no solamente con un paro, muchas veces con asambleas, con infinidad de actividades, de reuniones con la patronal. Hay un montón de acciones que hacen a la lucha, pero para identificarla, en general se utiliza la idea de cantidad de paros porque es más fácil de identificar. ¿Entendés? Que yo, por ejemplo, el sector docente, bueno, la conflictividad, la lucha del sector de los trabajadores de la educación, muchas veces se mide por la cantidad de paros que hubo en el año. Entonces, y si no hubo ningún paro, decimos, bueno, la verdad es que fue una conflictividad nula o baja, ¿no? Si hubo 40 días de paro por tiempo indeterminado, entonces, ¿qué decimos? Que hubo una conflictividad. Y obviamente los contextos en los cuales se da esa lucha, pero cuando hablamos de la lucha, ese atributo tiene que ver con eso. Segundo, después ver la propiedad de los medios de producción, y ahí, por ejemplo, uno puede analizar, por ejemplo, la realidad bastante heterogénea que existe en el país, porque no es lo mismo una empresa privada, qué sé yo, Loma Negra, para decirlo que ustedes la conocen claramente, o otra empresa, el nivel de tipo de propiedad, de cómo está organizada, por ejemplo, quiénes son los dueños de la empresa, ¿no? O sea, esa es la propiedad, esa característica. Y es distinto ver, por ejemplo, bolsas
de Olavarría, que es una cooperativa, ¿no? O sea, esos, aunque existe la propiedad de esos medios, pero son diferentes dueños, para decirlo, ¿no? Son como diferentes formas. ¿No? Inclusive más, dentro de la lógica bien de estructura capitalista, también no es lo mismo que los dueños sean una transnacional, que no tenga sede en el país, que ser una empresa que sea local de Olavarría, ¿sí? Donde uno conoce al dueño, ¿sí? Uno lo comparte y sabe quién es la persona de los dueños de los medios de producción, ¿sí? Por lo tanto, esa diversificación es lo que sirve para analizar también el tipo, digamos, cómo las clases se van caracterizando. ¿Sí? La otra es lo que se llama la posesión de los medios de producción. ¿Sí? ¿Cómo es esa? Lo que decíamos antes, por ahí, no la posesión. O sea, ¿cómo se posee? ¿Son presenciales? ¿Son acciones? ¿Son transnacionales? Digamos, y eso es importante para analizar la caracterización de las clases sociales. ¿No? Después la otra es, cuando hablamos de la posesión de los medios de vida. ¿Qué son los medios de vida? Les pregunto a ustedes. Cuando hablamos de medios de vida, ¿a qué nos hacemos referencia nosotros? O sea, hablando de las clases sociales, ¿qué son los medios de vida? A ver si algunos se les ocurre. Cuando Marx habla de los medios de vida se está refiriendo a el salario. ¿Por qué? Porque los medios de vida es lo que necesita la persona para poder vivir. Entonces, como son diversos, ¿no? Uno necesita comida, necesita vestimenta, necesita abrigo, necesita un techo, necesita transporte, transportarse. Bueno, todo eso hace a los medios de vida, o sea, lo que uno necesita para poder vivir la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y eso se resume con el salario, porque con el salario es lo que genera la posibilidad de que lo pueda intercambiar con esos medios de vida para poder satisfacer sus necesidades el trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de medios de vida, posesión de medios de vida, lo que estamos viendo claramente es, bueno, cuál es el nivel de ingresos, de salarios que tiene un trabajador, los distintos sectores, por ejemplo, dentro de la clase obrera. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un trabajador minero? ¿Cuánto gana un trabajador, un peón de campo? ¿Cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un empleado municipal? ¿Sí? Esos son medios de vida. ¿Sí? La posesión de medios de vida. ¿Mm? Después otras cosas tienen que ver con los saberes, ¿no? Y acá es importante analizar esta situación, ¿no? En general, el saber científico ha sido utilizado, el conocimiento ha sido utilizado ¿para qué? Les pregunto, ¿para beneficio del trabajador o para maximizar las ganancias? Porque hay una contradicción en el marxismo en eso, ¿no? O sea, ¿para qué les parece que fue utilizado el conocimiento científico? Les pregunto. Para el Tienen aumento dos de las opciones. ganancias. ¿Eh? ¿Cómo? Para el aumento de las ganancias. Para el aumento Claro, de las ganancias. exactamente. Entonces, el conocimiento científico, Siempre entonces, partiendo de... claro, del marxismo, ¿no? O sea, entonces el conocimiento científico siempre se utilizó en función de aumentar la productividad del trabajo para maximizar las ganancias del dueño de los medios de producción, o sea, del capitalista. No es para mejorar las condiciones de vida del trabajador. Entonces, hay una contradicción aparece claramente una contradicción entre el saber científico aplicado a la producción y el trabajo o la vida del trabajador. ¿Sí? Lo que ha hecho la lucha del movimiento obrero, lo que decíamos, el nivel de conflictividad, lo que ha ayudado en algunos casos es a utilizar también el conocimiento científico para mejorar de alguna manera las condiciones de vida del trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se mejoran las condiciones de trabajo, la salubridad, la seguridad y la higiene dentro del trabajo, o sea, mejorar, qué sé yo, la vestimenta, las condiciones de vida, todo eso también se aplica a la ciencia también para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Sí? Pero convengamos que en términos generales el conocimiento científico desde la perspectiva capitalista siempre van en función de aumentar las ganancias. ¿Sí? Y aumentar las ganancias y la explotación en el sistema capitalista implica siempre como consecuencia, porque eso es antagónico, la ganancia surge siempre del proceso productivo. O sea, ¿de dónde sale la ganancia? La ganancia sale de todo aquello lo que el trabajador, que después vamos a ver un poquito más con el trabajo enajenado, ¿no? O sea, ¿de dónde es que proviene la ganancia? No, no sale de un acto mágico, sino que ese proceso productivo hay alguien que se apropia del trabajo ajeno y eso, digamos, cuando la ciencia se utiliza para mejorar eso, aumentar la productividad en ese sentido, entonces eso pone en contradicción la ciencia con el trabajo, o sea, el trabajador. ¿Mm? Y eso es un poco lo que el texto que ustedes leyeron, ¿sí?
Después, el poder jurídico, está bueno esto y tener claro esto. O sea, las leyes de los contratos, las leyes, el contrato de trabajo, el código de trabajo, la justicia laboral, todo lo que, si ustedes recuerdan unos años atrás, estuvo fuertemente cuestionada, ¿no? La justicia laboral, digamos que lo que se propiciaba era qué sé yo, la vagancia, derechos laborales, ¿no? Entonces, toda esa línea, digamos, ¿qué se está disputando ahí? Digamos, son relaciones de fuerza las que se enfrentan en una ley jurídica, ¿sí? Que en general, cuando se establece una ley, es porque antes hubo una disputa política. Eso es un poco el concepto, ¿no? O sea, las leyes no surgen de la nada, sino surgen de disputas y relaciones de fuerza. Entonces, un determinado convenio o contrato de trabajo tiene que ver con un momento de lucha, de enfrentamientos entre el trabajador y el capitalista, en el cual después eso se cristaliza en una normativa. Y eso después dura en el tiempo. Y después, bueno, hay avances y retrocesos. Eso depende de las relaciones de fuerza, ¿no? Depende de los contextos, ¿sí? Pero bueno, es importante ese concepto, ¿sí? Que las leyes son cristalizaciones de relaciones sociales y de fuerza, ¿sí? Esas son las leyes jurídicas, el contrato de trabajo, ¿sí? Bien. Y eso cuanto más flexible, ¿no? Hay una palabra que desde la década 90 esta parte ha venido todo el tiempo puesta en el tapete, la flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir flexibilización laboral? O sea, hacer más flexible el trabajo, es decir, que no haya tanta regulación. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al no haber regulación, favorece, digamos, que la patronal, que el capitalista o el dueño de los medios de producción tenga mayor capacidad de imponerle al trabajador determinadas reglas en su lugar de trabajo o salarios en el cual el trabajador se queda en una relación de fuerza muy desigual, ¿sí? Porque es el propio, cuando un trabajador tiene que enfrentar a la patronal solo, digamos, es una relación de fuerza totalmente desigual, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso se hablan los convenios colectivos, por eso los trabajadores se unen y discuten colectivamente, porque es la forma que tiene más fuerza un trabajador. Cuando lo hace individualmente, ahí demuestra la crudeza y la debilidad más grande que tiene un trabajador, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de flexibilización laboral, lo que estamos diciendo es que a menos regulación, mayor capacidad tiene la fuerza del capital para imponer mejores condiciones de vida, ¿sí? Eso, digamos, y eso tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? El poder jurídico. Bien. Cuando decimos el poder político antecede al jurídico. Bien. Después la cuestión ideológica tiene que ver con las ideas que tienen los trabajadores organizados, ¿sí? Con las ideas que se va generando, ¿sí? Y eso hace también al organizativo, digamos, a las ideas y hacia el nivel organizativo, ¿sí? No es lo mismo un sindicato organizado de manera democrática, cargos, donde los delegados también se roten, donde las comisiones internas también sean rotativas, donde haya elecciones, que en un sindicato en el cual no existe una pseudo-democracia, una democracia muy directa. Entonces, los modelos paternalistas, por ejemplo, muy paternalistas, tienen una estructura muy burocrática, sindical, poco democrática, y entonces eso genera un modelo ideológico de construcción también dentro del movimiento de los trabajadores, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere con la cuestión ideológica, que se cristaliza en lo organizativo. O sea que a mayor conciencia del lugar político que tiene la clase trabajadora o el trabajador, mayor democracia va a demandar, ¿sí? Mayor participación va a demandar, ¿sí? Bien. Después, bueno, y después la tendencia reproductiva tiene que ver con la capacidad que tiene la clase obrera de poder reproducirse como fuerza de trabajo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo también es un dato, un atributo de la clase, es, bueno, a ver, de un país para incorporar a los nuevos trabajadores al sistema productivo. Entonces, ¿cómo se reproduce la fuerza de trabajo? ¿Sí? Si se reproduce de manera vegetativa, ¿qué quiere decir? Que se reproduce a manera, digamos, al ritmo que crece la población. Eso es vegetativo. A medida que crece la población, si la población crece 2 puntos por año, 1,9 o 2 puntos por año, entonces sería natural que el crecimiento de la población económicamente activa, que es la población que tiene la edad y las condiciones para trabajar en un país, por eso se llama población económicamente activa, ¿sí? Mujeres y varones, que se reproduzca de la misma manera. O sea, ¿sí? Entonces, cuando uno mide la desocupación, también tiene que ver qué pasa con eso. No se está reproduciendo. O sea, hay una tendencia reproductiva negativa, por ejemplo, ¿no? Porque en vez de incorporar a los jóvenes al sistema productivo, se los expulsa o no se los incorpora. Entonces ahí estamos viendo cuáles son las dificultades que va a tener el sistema. Bien, ahí están los 9 tributos, ¿sí?
Bien, que nosotros dijimos que eran una forma de analizar de manera un poquito totalizadora a la clase trabajadora, ¿sí? O a las clases sociales también, ¿eh? Porque también esto nos sirve para analizar también a los sectores dominantes, ¿no? Bien. Ahora bien, hay dos conceptos que uno, cuando hablamos de clase o situación de clase, ¿sí? Que también es algo que es importante aclarar, ¿no? La idea de clase, cuando hablamos de clase, nos da una idea de un análisis más desde la estabilidad de lo estructural. Cuando en sociología se habla de lo estructural o la estructura, en general lo que estamos haciendo es analizando como que sacamos la foto, entonces analizamos las cosas estáticas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de situación de clase, es más una idea de movimiento, que está en movimiento, que es inestable, ¿sí? Eh, entonces, cuando lo hacemos desde el concepto de estabilidad de clase o de estructura, ¿sí? Lo que analizamos, ahí tenemos mayor capacidad de entender el sujeto colectivo, de verlo en su totalidad, ¿sí? Bien. Ahora, cuando vemos de la inestabilidad, lo que nos permite esta idea de situación de clase, nos permite ver más en movimiento a la clase. Entonces, nos permite, por ejemplo, ver las realidades por ejemplo, de rebeldía o de no conservación de las situaciones, ¿sí? Rebeldía, entonces vemos los movimientos, la inestabilidad, los conflictos. Después, otra cosa que nos sirve, la categoría de situación de clase, nos sirve también para ver cómo se contradicen las fuerzas sociales políticas con las fuerzas sociales productivas, ¿no? Cómo se da ese movimiento, ¿no? Esa relación de fuerza, ¿no? Entre la clase como fuerza política y la clase como fuerza productiva, ¿no? O sea, desde lo económico y desde lo político, ¿no? Cómo se dan esas implicaciones, esas contradicciones, ¿sí? Y después la idea de la clase, la situación de clase, le permite incorporar al análisis de la clase la idea de partido político, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, en general, cuando analizamos a Marx respecto al concepto de partido político, siempre tiene una idea más de instrumentalidad, ¿sí? Porque es el momento de la clase para sí. Y que eso no tiene un formato determinado, ¿sí? Cuando hablamos, porque en general nosotros, la formación que nosotros tenemos, que siempre nos hablan de partidos políticos, más como una idea de instituciones. ¿Mm? Los partidos políticos son instituciones, bla, 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 ¿no? Que están en la Constitución, que bueno, que son los que permiten que la gente sea candidata para hacer algún cargo electivo. Bueno, para Marx no tiene esa concepción, pero puede ser un diario, puede ser diferentes instrumentos que le sirven a la clase para disputar poder, ¿sí? Entonces, claramente el partido es el instrumento que la clase social se genera para poder disputar el poder. Entonces puede ser diferentes cosas, ¿sí? Y analizando, digamos, la historia nos permite ver un poco eso, ¿no? Por ejemplo, en un momento eran sociedades secretas, que ya lo explicamos eso, ¿no? Con la sociedad de los justos, la sociedad de los comunistas, que se hace más visible. En otro momento es la federación de la AIT, ¿no? La Asociación Internacional de Trabajadores. También es un instrumento político de quitar poder. Pero no era un partido político como nosotros lo conocemos, sino era una federación de organizaciones obreras de distintos países, ¿sí? que se juntaron en la asociación, ¿no? En 1864, para recordar. ¿Sí? Bueno, eso también es está dentro de la categoría de partido, ¿sí? Era una federación de organizaciones que funcionaban con poder, ¿sí? Y ahí, bueno, por ejemplo, vemos distintas fracciones que existían en el movimiento obrero en aquel momento, en 1864, ¿no? Hasta 1875 que se disuelve definitivamente, ¿no? Bueno, y ahí vemos las fracciones dentro del movimiento obrero en el siglo XIX. Estaban dos grupos de anarquistas y un grupo reducido que eran los seguidores de Marx. Todavía no tenían, digamos, una entidad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esas fracciones eran la expresión de ese partido, como agrupaciones de una interna que hoy conocemos, qué sé yo, ¿no? Los partidos políticos. Bien, estaban los prudonianos, estaban los bakunistas, los llamados marxistas, ¿sí? Los prudonianos eran más los españoles y franceses, para ubicarlos por nacionalidad. Los seguidores de Bakunin eran rusos y eslavos, ¿sí? O sea, la Europa del Este. Y después los marxistas, que eran algunos alemanes, algunos franceses, pero básicamente alemanes, ¿sí? Pero eran minoritarios en esa expresión, ¿sí? Bien, pero después de la OIT, digamos, de la caída de la Comuna de París en el 71, etcétera, ¿no? Ahí como que se modifica el criterio de organización de la OIT, esa forma de organización, y se avanza con la necesidad de organizar los partidos más a nivel nacional. Y ahí aparece la necesidad de partidos nacionales de masas, país, ¿sí? Entonces, es que surge, digamos,
después de varios años, ¿no? El Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que fue el partido más grande del mundo en aquel momento, estamos hablando ya, digamos, fines de 1889,